Hola a todos, muchas gracias por escuchar la Tech Heroes. Mi nombre es Felipe Otalora y me alegra muchísimo que nos acompañen en este episodio. Nuestro objetivo es contar la historia del talento en Latinoamérica que hace parte de las empresas de tecnología más innovadoras y grandes del planeta. Y hoy nos acompaña también un invitado increíble. Se trata de Diego Ardila. Diego trabaja en Scale AI como software engineer, ha trabajado en Google y es candidato a doctorado en el MIT. Entonces, en un instante vamos a saludarlo y darle una bienvenida muy especial. Y primero, por supuesto, los invito a que se suscriban y que nos puedan visitar en el link de la descripción. Entonces, Diego, muchísimas gracias en serio por estar acá, por tu valioso tiempo. Bienvenido a Tante Heroes. Y antes de empezar, me gustaría que por favor nos contaras un poquito mejor acerca de quién eres tú, qué es Scale AI, para las personas que nos escuchen y que no nos conocen. Entonces, nada, te doy la palabra y bienvenido. Bueno, gracias. Sí, pues mi nombre es Diego. Yo soy ingeniero en Scale AI, que es una compañía que se trata con más que todo cosas de AI, especialmente al lado de los datos de AI. Empezaron con hacer labeling más que todo, pero ahora estamos expandiendo a hacer muchas cosas alrededor de eso. Por ejemplo, lo que yo hago se llama Nucleus y es una aplicación para manejar los datos para, para crear algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, la idea de Nucleus es que muchas veces la mejor manera de mejorar eh, un algoritmo de inteligencia artificial no es mejorando el algoritmo, sino mejorando los datos que uno usa para entrenar el algoritmo y hacer visualizaciones y poder hacer búsqueda y mirar dónde el modelo sirve bien y no. Todo eso ayuda mucho a mejorar los datos y sí, entonces en eso se enfoca el producto en que yo trabajo que se llama Nucleus. ¿Cómo comenzaste a trabajar en Machine Learning, en AI? ¿Cómo fue como esos primeros pasos que diste como para empezar en como todo este proceso? Sí, pues para mí fue en la universidad. Yo me di cuenta que había unas clases y cada vez leía más en líneas como sobre este tema. Yo me gradué de la universidad en el 2011, entonces esto era antes de que de verdad se había explotado la cosa. Y, y al mismo tiempo yo estaba estudiando ingeniería biomédica y algunos de los cursos tenían que ver con neurociencia. Y me parecía muy interesante que había esta conexión porque la razón que yo entré a ingeniería biomédica era porque eh, me parecía fascinante la biología y la idea que en la naturaleza existen estos sistemas muy avanzados que no entendemos, por ejemplo el cerebro, que son capaces de tantas cosas y me parecía interesante como tratar de aplicar la ingeniería a entender cómo sirven las cosas de la biología y a través de eso mejorar los sistemas hechos por humanos. Entonces, para mí lo más chévere de eso me parecía el cerebro. O sea, lo más increíble para mí es que nuestro cerebro es capaz de generar inteligencia. Entonces yo estaba interesado en como la neurociencia y la inteligencia artificial y el machine learning y empecé a hacer esas cosas más. Y además a mí me gustaba mucho la matemática, entonces estando en ingeniería biomédica y queriendo hacer más matemática era como natural hacer estos cursos. Luego fui luego a MIT a intentar hacer un PhD en neuroscience y de ahí y cada vez iba como haciendo más y más cosas con código y programación y inteligencia artificial. Y ahí, cuando llegué en el 2012, fue el año que uno de los resultados más importantes o grandes en la inteligencia artificial de los últimos, no sé, 30 años por lo menos, pasó en el 2012, que fue este paper de Alex Krizhevsky sobre ImageNet, que fue la primera aplicación del Deep Learning a la visión. Y
eso fue increíble porque mejoró tanto sobre lo que ya era posible en la visión. Y por otro ejemplo, en nuestro laboratorio en MIT, lo que estábamos intentando hacer era como medir el cerebro y tratar de entender cómo es que sirve y a través de eso hacer algoritmos y para comprobar que sí sabemos que sí sabemos cómo sirve el cerebro. Y había en este laboratorio y otro laboratorio en MIT, yo no sé, 5, 7, 10 años de generar modelos estudiando la biología y tratar de ver cómo es que respondían las neuronas. Pero lo que era muy interesante es que cuando salió este resultado por Alex Krizhevsky en el 2012, alguien en mi laboratorio simplemente tomó esas neuronas artificiales de ese sistema y los comparó contra las neuronas reales que habíamos medido en el cerebro de un mico. Y de hecho, ese modelo de Alex Krizhevsky era capaz era más cercano a las neuronas del mico que los modelos que íbamos desarrollando por ya varios años. Entonces, para mí esto fue el punto cuando dije, me parece que son más interesantes los cerebros de mentiras que los cerebros de verdad. Entonces me salí y fui a Google. Y eso es el punto cuando ahí de verdad entré a trabajar en tecnología. Y me genera mucha curiosidad que mencionaste, en efecto, como que en el 2011 igual, o sea, en este momento hay como muchos papers, mucha investigación, hay muchas cosas interesantes, OpenAI que está también lanzando y uno dice como, el mundo como, y la investigación nos está llevando como a un punto donde los algoritmos y el uso de eso también se pueden aplicar en la industria, en otras partes. Pero en el 2011 igualmente eso era bastante, pues, no crudo, porque sé claramente investigación desde hace mucho tiempo, pero la curiosidad que me genera es esta parte que te gustaba en términos de las matemáticas, de aprender esto, como dónde surgió, desde el colegio, desde antes, como qué te llamó la atención en términos como de pasar de ingeniería biomédica, como estudiar esto, y la relación que tenía con matemáticas antes, durante el colegio, durante la universidad. Sí, yo creo que a mí me gustaban las matemáticas porque en el colegio hay una respuesta perfecta y uno la puede encontrar. Y además, no sé, siempre me gustaba. Yo tuve el privilegio de tener muy buenos profesores de matemática que me inspiraban y me enseñaron mucho. Y además, el privilegio de mi papá, que también le gustaba mucho y él compartió eso conmigo. Y, por ejemplo, yo cuando estaba a ver, no sé cómo se dice, pero tendría como 12 o 13 años, mi papá ya me estaba tratando de empezar a enseñar cosas de cálculo, no todo, pero algunas cositas, y eso me parecía, y él tenía como ese entusiasmo para esas cosas, entonces como que no sé si es genético o si él me pasó ese entusiasmo, pero sí, entonces me interesaban esas cosas, pero también la biología me parecía muy interesante porque es como magia, ¿no? Que un ser se pueda reproducir o que somos capaces de inteligencia o muchas cosas que o la manera que un pájaro vuela, todo me impresionaba mucho de la biología y mientras que la tecnología era interesante, me parecía que había como una tecnología más avanzada adentro de la biología. Entonces me quería como estudiar esas dos cosas a la vez. Entonces por eso es que entré a ingeniería biomédica y dentro de eso me parecía que lo más interesante era el cerebro. Porque si de verdad podemos solucionar el problema de cómo es que sirve el cerebro y cómo es que sirve la inteligencia,
y podemos solucionar ese problema y lo podemos usar para cosas buenas. Claro, hay riesgo, pero si lo podemos usar para cosas buenas, eso quiere decir que cualquier otro problema que tendremos va a ser más fácil. Lo podemos aplicar a cualquier cosa. Entonces, los músculos son chéveres, pero si uno tiene la capacidad de tener una inteligencia artificial que es mucho más inteligente que uno, eso puede diseñar otro sistema de movimiento aún más eficiente que los músculos del cuerpo. Entonces, casi cualquier otro sistema en la biología me parecía que era menos importante que la inteligencia, porque la inteligencia es como tan universal y tan útil en tantas cosas. Y ahora que mencionas eso del cerebro, yo he escuchado que hay como no sé si es un proyecto o una investigación que se llama como el Connectome, ¿no? Que es como tratar de replicar como un cerebro, pero eso como digitalmente, y es verdad, como si se llegara como poder como tener como todo no sé si el scope, como la replicación completa de cómo funciona un cerebro, pues eso abriría muchas puertas para investigación, para productos, para cosas. Entonces, suena realmente interesante, ¿no? ¿Cuál fue ese primer? Sí. Dale, sigue. Dale tú. Lo del Connectome, yo creo que ahora mi punto de vista es que la inteligencia y lo que hemos visto en los últimos 20 años es que me parece que yo creo que vamos a poder progresar mucho en este tema de cómo es que sirve la inteligencia, pero la biología, el cerebro van a ser inspiraciones y guiarnos un poco, pero me parece que simplemente tratar de solucionar los mismos, o sea, identificar cuáles son los problemas que soluciona el cerebro y solucionar esos mismos problemas de cualquier manera es como la manera de que el progreso va a pasar. Por ejemplo, el ejemplo que yo te di, donde nosotros estábamos tratando de mirar el cerebro y cómo eso es que servía y crear esos modelos para tratar de imitar a las neuronas. Y de hecho, este otro laboratorio que solo estaba tratando de solucionar un problema, que era reconocer los objetos, el modelo de ellos al fin sirvió mejor. Y sí, yo creo que el progreso a base de mirar las neuronas y el cerebro va a ser lento por ahora porque es muy limitado lo que podemos medir. Por ejemplo, el Connectome, aunque es interesante, no es claro si eso es todo lo que se tiene que medir para imitar un cerebro. De hecho, ya hemos hecho mapas muy grandes yo creo que de ratones y, o sea, el ejemplo mejor es hay algo que se llama C. elegans, que es como un gusanito, un flatworm, que solo tiene 320 neuronas, algo así, y el Connectome ya fue establecido yo creo que alrededor de 1990, y aún con eso todavía no tenemos un sistema que completamente puede imitar todas las cosas que hace uno de esos gusanitos, porque parece que solo tener el mapa de las conexiones no es suficiente. Hay más detalles ahí sutiles y no sabemos cuáles son. Lo difícil es que no sabemos cuáles son los detalles importantes. Entonces me parece que es bueno tomar un poco de inspiración de la biología, pero más como al nivel de cuáles son los problemas que soluciona la biología y de qué es capaz, porque si el cerebro hace algo, entonces sabemos que eso es un problema que se puede resolver eventualmente. Por ejemplo, el cerebro puede reconocer objetos muy rápidamente al solo mirarlos y no es algo que requiere muchísima introspección, o no, uno ve una lámpara, eso es una lámpara y es algo inmediato. Entonces, por eso fue uno de los mejores problemas a atacar primero, porque sabíamos que eso era un funcionamiento básico del cerebro, que es algo que básicamente es como un sweep. Entonces entra la señal y pasa por el cerebro y al final el problema ya está solucionado. Entonces, yo creo que sí, es útil mirar el cerebro para cuáles son los problemas importantes, pero para resolverlos hay que intentar cosas y es como más trial and error.
como las cosas que están haciendo en los laboratorios como OpenAI y DeepMind y cosas así. Tú estudiaste ingeniería biomédica en la Universidad de Johns Hopkins, también estuviste estudiando en MIT. ¿Cómo hace uno como para poder llegar a ese estado? Es decir, ¿cuál fue el proceso que hiciste, que tuviste que estudiar, que aprender, como para poder aplicar, entrar? Si también nos puedes contar un poquito más acerca de ese proceso. Sí, pues claro que las cosas están cambiando muy rápido con las universidades en Estados Unidos porque yo creo que, por ejemplo, una cosa que fue muy importante fue simplemente que yo al principio cuando tomé el SAT de práctica no me fue particularmente bien. O sea, me fue bien, pero no como para llegar a Hopkins fácilmente, digamos. Entonces, yo creo que aunque si hay todavía estos exámenes, yo creo que lo mejor es simplemente tomar más y más exámenes de práctica, identificar los errores y tomar otros exámenes de práctica. Eso es lo que yo hice y mejoré y pude mejorar en esos exámenes. Entonces hay ciertos exámenes que ellos piden. Yo no sé si sirve lo mismo si no está aplicando de otro país, pero eso fue una cosa. Y la otra cosa es tratar de tomar cursos que son difíciles y ellos quieren ver a gente, típicas universidades quieren ver a gente que está tratando de sobresalir y se entran en las cosas difíciles, toman cursos difíciles, hacen cosas afuera del colegio que son difíciles. Por mi lado, lo que yo hacía afuera de la escuela era música también y yo grababa música en high school, que en esa época no era muy común y uno tenía que buscar mucho cómo hacerlo. Y entonces sí, yo creo que tratar de hacer cosas que no son fáciles y sobresalir en esas cosas, eso es lo que muchas veces yo creo que esas universidades están buscando. Hay como otra parte de tu pregunta, ¿no? Si no solo sobre la universidad, pero otra cosa. No, pero igual me gusta mucho tu respuesta porque es como combinaste algo que te gusta como de la vida, pues como personal, tipo hobby, música, que te apasiona muchísimo, con matemáticas, con obviamente como Mm. práctica y repetir exámenes, es decir, es verdad, al principio también le quedan difíciles, yo también presenté par veces los SATs y me fue más mal, pero me gusta mucho que igualmente con eso, pues pudiste acceder como de las mejores universidades del mundo, si no la mejor del mundo también con MIT. Y quería continuar con un poquito más de tu historia porque después de todo esto mencionaste que entraste a trabajar en Google en tecnología. Entonces, si nos puedes dar Sí, información de cómo fue ese salto. sí, sí, pues la otra cosa que, antes de mover a eso, que yo creo que fue importante para MIT es que yo entré a MIT para escuela de grado y yo creo que para entrar a escuela de grado, la persona que va a hacer la decisión muchas veces es el profesor que va a ser, eh, o sea, su advisor o la persona que te está manejando durante tu PhD. Entonces, yo creo que es importante, yo creo que mirar la escuela de grado, especialmente en algo como neurociencia o cosas así, casi como un empleo donde el empleo es hacer investigación. Entonces uno tiene que estar seguro que le gusta investigación y lo que yo hice fue tomar un año entre la universidad y antes de MIT, solo haciendo investigación, tratando de sacar un paper sobre algo, eso ayuda mucho. Entonces, porque al fin lo que quieren esos profesores, ellos quieren traer estudiantes que van a generar papers. Entonces, si uno ya ha generado un paper antes y es en algo más o menos relacionado con lo que está haciendo ese profesor, eso es lo mejor que uno puede hacer para entrar a uno de esos programas. Por lo menos en ciencia. Entonces, eso es lo que yo hice. Yo tuve un paper como tampoco era un paper espectacular o muy importante, sino era algo básico, pero que tenía que ver con lo que hacía el profesor. Entonces, cuando yo hablé con él, tenía algo acerca de qué hablar y le interesaba a él. Entonces, acerca de esa relación, yo creo que fue posible entrar a esa escuela. Eh, entonces, lo que uno puede hacer es simplemente ir a
los websites de los profesores que a uno le interesa. O sea, digamos que uno quiere ir a MIT, uno puede ir y quiere ir a Neuroscience. Todos los profesores tienen una lista de todas sus publicaciones, todo lo que hacen en esos laboratorios, y uno puede simplemente mirar y qué están haciendo y tratar en donde tú estás, hacer una investigación en algo relacionado, leer los papers. Y obviamente yo creo que también es muy importante, antes de entrar a una escuela de grado, uno tiene que estar seguro que eso es lo que uno quiere hacer, investigación, porque es muy diferente que la universidad. Una universidad uno va a tomar clases y aprender, pero a una escuela de grado, especialmente algo como MIT, uno va es a hacer investigación, que en donde uno es difícil porque uno no está aprendiendo mucho. Uno aprende muy poquito. Uno trabaja mucho para encontrar un aprendizaje nuevo para compartir con el resto del mundo. Entonces uno no está consumiendo aprendizaje, sino tratando de generarlo, que es muchísimo más difícil y más lento. Sí. Sí, perdón. Entonces quería añadir a eso, pero ¿cuál era la pregunta que yo te interrumpí un No te poco? preocupes, los tips me parecen muy útiles realmente. Yo creo que para muchas personas que nos están escuchando que de pronto también dicen que les gustaría explorar un path a la academia, un camino a la academia y también de pronto investigación. Creo que es extremadamente útil escucharte con eso. Entonces, quería conocer un poquito más después como este periodo, cómo fue el salto a trabajar en Google y cómo se saltó a la tecnología. Pues yo creo que, o sea, hablando ahora parece como un salto muy fácil y bueno, pero cuando yo estaba ahí, eso fue como una crisis, la verdad, porque como te conté, yo estaba ahí en ese laboratorio tratando de generar modelos de neuronas y al fin este otro laboratorio que tenía nada que ver nos había ganado. Entonces era un poquito de una crisis porque ¿qué estamos haciendo acá midiendo estos micos? ¿Para qué? Entonces yo de verdad no tenía como buena idea qué hacer y, y me dio mucha ansiedad porque no sabía, o sea, yo no sabía a dónde iba, porque la cosa había cambiado tanto. Porque mi idea era que yo quería ir a la academia, ser profesor, estudiar el cerebro para ver si algún día podíamos generar algoritmos buenos de visión, pero los algoritmos estaban llegando sin eso. Entonces, me interesó Google un poquito, pero de verdad yo no sabía qué hacer y yo, yo leía yo leía mucho y sigo leyendo mucho un agregador de noticias que se llama Hacker News. No sé si lo conoces, pero ahí vi un post que había una cosa de Google de recruitment, donde estaban, básicamente, si uno ponía ciertas palabras en el Google Search, se abría el Google Search y decía, "You are speaking our language. Would you like a challenge?" Era como para tratar tratar de que la gente aplicara. Y sí, entonces la verdad yo no como con el plan de yo quiero ir a Google, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente vi eso y dije, no sé si de pronto yo lo puedo trigger. Entonces busqué cómo hacerlo, intenté varias palabras y al fin se abrió y dije, wow, ok. Y entonces entré y empezaba a dar problemas de código y todos los problemas tenían que ver con conejos, por alguna razón. Porque era como el Matrix, follow the rabbit hole, no sé, algo así. Entonces, y estaba en un punto en el PhD en donde no estaba seguro si quería seguir, entonces me dediqué como por 2 días a solucionar esos problemas, solo eso, y bueno, me fue suficientemente bien que un recruiter de Google me contactó y de ahí empecé la aplicación y de hecho yo para preparar, yo sabía que la entrevista era lo más clave para entrar a Google, entonces lo que yo hice fue posponer la entrevista por 3 meses y empecé a estudiar algoritmos y data structures en Coursera. Y yo era viendo todos esos cursos como sí, yo me puse en esos cursos porque lo que yo había estudiado no era computer science, era ingeniería biomédica. Entonces ellos estaban buscando ciertos algoritmos y cosas. Entonces yo estudié
yo creo que 2 o 3 cursos de esas cosas, y eso era viéndolo como a 2 times speed, todos los profesores hablando súper rápido, y yo me levantaba, sí, yo era como un crunch period, porque yo sabía que si estudiaba esto para la entrevista, podía pasar la entrevista, y lo estudié. Entonces, entre un periodo intenso de como 2 o 3 meses, le puse mucho tiempo a eso y practicar las entrevistas, mucho. Y en esa época había algo que se llamaba Talent Buddy, pero ahora la gente, todo el mundo usa LeetCode y practica ahí y practican esas cosas y sí, otra vez, es como el examen para entrar a la universidad. Es algo que uno al principio no es bueno, pero si uno practica y uno descubre los trucos, uno va mejorando. Y es como raro porque mucha gente se queja mucho porque esas cosas no necesariamente son las cosas que uno va a hacer en el trabajo o las cosas que uno ha hecho en su trabajo. Y sí, yo creo que es verdad. O sea, muchas de las cosas que yo aprendí en ese proceso nunca las usé en Google, pero así es que sirven las entrevistas. Entonces uno puede o quejarse o tratar de jugar el juego que existe hoy. Entonces yo practiqué esas preguntas muchos hasta que yo mejoré. Yo de hecho, yo hasta iba a... porque en esa época las entrevistas eran en persona. Ahora eso es muy raro, ¿no? Pero todas las entrevistas eran en persona, entonces yo iba y practicaba con mi marker y yo iba solo y hasta practicaba estar en la situación de la entrevista para que cuando pasara estuviera como más calmado. Entonces practiqué 2 o 3 meses y apliqué y entré, pasé y después hubo un proceso donde estaba intentando encontrar un equipo y quería trabajar en algo relacionado con la visión, entonces entré a un grupo que estaba haciendo cosas de visión con tarjetas de crédito, básicamente el sistema que uno usa para entrar el número de tarjeta automáticamente sin tener que ponerlo manualmente, usando solo la cámara. Entonces yo trabajé en ese sistema, eso era la cosa primera que yo hice cuando entré a Google. Pero sí, así fue más o menos la transición a Google. Y en serio, para las personas que de pronto nos escuchen y digan como yo quiero aplicar a Google, Diego acá a dar como un step by step guide, como una guía de paso a paso de cómo hay que hacerlo, porque en efecto es como aprender mucho acerca de estructuras de datos, hacer problemas como que se tienen que resolver a través de algoritmos, LeetCode, en efecto, lo conozco súper bien. Y hay incluso un libro, ¿no? Que se llama como Cracking the Coding Interview, que también es como Eso súper, lo leí. sí, Uh-huh. que es exactamente súper recomendado para hacer por eso. Sí, yo creo que es una cosa de como práctica y yo creo que la razón verdadera que la gente hace estos exámenes es porque requiere cierto nivel de inteligencia para poder hacer esos problemas. O sea, yo creo que hay cierta gente que posiblemente puede estudiar esto mucho y nunca lo va a hacer bien, o cierta gente que va a estudiar eso y lo va a odiar tanto que ni siquiera puede estudiarlo. Pero yo creo que si tú no eres ni siquiera capaz de estudiar eso y lo odias tanto, de pronto no te va a gustar mucho ser ingeniero. Pero para mí, por lo menos, yo soy una persona que si hay un problema como claro, que tiene solución, yo tengo muchas ganas de encontrar la solución. Y es como algo que a veces no puedo dormir porque estoy pensando, ay, ¿cómo es este problema? ¿No? Y uno no puede dejar de pensar en esos problemas y la gente que es así, si uno es así, uno va a ser un buen ingeniero, yo creo. Y eso es... Pero también Sí, al mismo tiempo yo creo que eso es como un estilo y yo creo que en Scale es un poco diferente. Las preguntas son menos así, menos como de lead code y un poco más prácticas. Entonces hay otras empresas que son más como más prácticas, donde las entrevistas son más a base de cosas que son más parecidas a lo que uno va a hacer en, en el trabajo. Y entonces sí, no todas las empresas son así, pero las empresas grandes como Google sí son así. y me gusta mucho que mencionas también que, en efecto, hasta esos problemas son como divertidos de tratar de solucionar porque son como un reto y uno dice, pero Mm. ¿cuál es la manera de pensarlo? Y se da cuenta después uno que
para resolver ese tipo de problemas también hay como herramientas, ¿no? Como estrategias diferentes. Entonces uno dice como, aprendí a hacer como, no sé, como búsqueda binaria y eso se aplica en diferentes tipos de problemas y sirve mucho. Ujú. Entonces, ese proceso es muy interesante. Y para Scale AI después de Google también, como, ¿cuál fue ese siguiente salto? ¿Por qué lo diste? ¿Cómo qué pasó? Sí, pues, bueno, en Google yo pasé harto tiempo y primero en cosa de tarjetas de crédito y luego un proyecto que ha sido como la cosa que más me ha gustado trabajar, que fue en cosas de cáncer. Publicamos un paper mostrando que teníamos un algoritmo que podía detectar el cáncer en muchos casos mejor que los radiólogos, cáncer de pulmón. Pero llegamos a un punto donde me sentía como un poquito como estancado en Google porque como que no avanzaba ese proyecto desde algo de investigación a algún producto. Y al mismo tiempo, colegas de mi laboratorio en MIT estaban trabajando en una startup que se llama Caption Health. Y ahí me parecía que ellos tenían como estaban más enfocados en de verdad hacer un producto y de verdad tener impacto en los pacientes. Y también me interesaba como la posibilidad de trabajar en un startup, que nunca lo había hecho. Y entonces, siendo que conocía a la gente, parecía una como buena oportunidad de hacer un startup. Y yo en ese punto ya había estado en Google como 4 años y 8 meses. Entonces fui a esa compañía, Caption Health, y ahí pasé más o menos un año. Yo personalmente me frustré un poco porque terminó siendo como una mala época de tratar de estar en una compañía que quiere vender cosas a hospitales en Estados Unidos, porque ahí fue donde empezó la pandemia. Entonces, la mayoría de los hospitales no tenían ningún interés en comprar nada, al menos que fuera algo que ayudara mucho con COVID. Y aunque la tecnología que ellos están haciendo ahí es muy útil, no es específicamente para COVID. Entonces, era como una época muy difícil para la empresa y algo que yo ni siquiera no necesariamente podía ayudar, porque yo soy experto en Machine Learning, no experto en vender cosas a un hospital. Entonces, quería ir a otro startup que era como más enfocado en cosas de Machine Learning. Y había visto ciertas cosas sobre Scale y me parecía interesante que ellos estaban enfocados en el lado de los datos de Machine Learning. Porque una cosa que me di cuenta trabajando en Google es que mejorar el algoritmo muchas veces tiene menos impacto que simplemente limpiar los datos o tener datos de más alta calidad con menos errores. Y me parecía que ellos estaban de verdad enfocados en ese lado del problema cuando mucha gente estaba más enfocada como en los otros lados del problema que son como el algoritmo y el poder computacional. Entonces me parecía que este lado de los datos era como menos apreciado comparado con cómo es de importante. Entonces me interesó esa compañía y, y apliqué eh, y sí, pues ahí empecé a trabajar en abril y eh, entonces ya pronto voy a completar un año, pero sí ha sido interesante. Eh, es, se mueve mucho más rápido que en Google. Las cosas planeamos como cosas cada semana y es un paso muy alto de progreso que sí, que es interesante. Y me imagino que es bueno, obviamente por la velocidad de una startup, que es un poco más diferente, que se pueden hacer otras cosas. Y también me gustaría saber un poco mejor que en ese enfoque que me dices tú que tienes en Scale AI, el enfoque es más como listo, tratar de tener mejores datos versus tratar de mejorar el algoritmo y o tener mejor poder computacional. ¿Cómo se hace tener Mm. más datos, como mejores datos, perdón, cómo es ese proceso para limpiarlos? Sí, pues yo creo que una cosa que no suficientemente gente hace es simplemente mirar los datos.
mira, o sea, si uno está entrenando un modelo que se llama de Object Detection, que es poner los boxes, hay que mirar todos los datos y mirar los boxes. Un ejemplo, te doy otro ejemplo clave en clasificación, en un proyecto que yo estaba trabajando en Google. Estábamos trabajando con una base de datos público que se llama PLCL, que era una base de datos de radiografías, y en cada radiografía se sabía si cuando esa persona se le iba a diagnosticar cáncer o si esa persona nunca se le diagnosticó cáncer. Entonces, nosotros queríamos crear un modelo básicamente para mirar la radiografía y decir a esta persona le va a dar cáncer o no. Y entrenamos un modelo y wow, servía muy bien. Pero cuando entonces alguien que estaba trabajando conmigo dijo, yo creo que deberíamos mirar los datos. Miremos los datos donde el modelo tiene más confianza y ha hecho un error, más confianza no ha hecho un error, menos confianza, o sea, ciertos slices, pedazos de los datos, y los empezamos a mirar. Y yo al principio tenía un poco de resistencia. Yo dije, pues no, ya hemos medido y yo creo que ya medimos y debemos simplemente tratar de seguir subiendo este número. Está en 95, miremos los datos cuando lleguemos a 97. Y ellos dicen, miremos los datos ya. Y cuando miramos los datos vimos algo muy interesante, que era que estas radiografías no eran digitales y eran un escaneo no sé cómo se dice, film, pero es como se hacían las radiografías antes. Le habían hecho un escaneo de una cosa física. Y en esa cosa física notamos que para los casos de cáncer, en ciertos casos, había como un circulito alrededor del cáncer. Y lo que había pasado es que los doctores habían marcado los cánceres con un lapicero. Entonces, nosotros creíamos que habíamos hecho un modelo de detectar cáncer de state of the art, pero verdad, lo que habíamos hecho era un state of the art circle detector. Wow. Entonces, eso es un ejemplo. Y hay muchos otros ejemplos así donde, por ejemplo, hay problemas en ciertos de los datos y los modelos pueden coger cualquier patrón y aprovecharse de ese patrón, aunque esa patrón de pronto no tiene nada que ver con lo que uno de verdad quiere buscar. Entonces, otra cosa muy común es simplemente los errores de labeling. Son muy comunes. En cualquier base de datos famosa, digamos ImageNet o MS Coco o cualquiera de esas bases de datos famosas de visión, si uno hace simplemente coge un modelo bueno y mira los casos donde el modelo tiene mucha confianza y no hay nada ahí marcado, si uno simplemente mira esos casos, uno muy rápidamente va a encontrar errores en los datos. Y eso obviamente no solamente pasa con los bases de datos públicos, pero las bases de datos que tienen la gente que está tratando de desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de cosas, Nucleus está tratando de detectar esos errores, y muchas de las cosas que hace Scale es simplemente, o sea, la gente no lo ve, pero por nuestro lado hay muchos procesos y mucha tecnología alrededor de simplemente tratar de evitar estos errores en hacer el labeling de los datos. Creo que son problemas muy interesantes. Me gusta mucho como la perspectiva de eso, que no solamente es como el algoritmo, sino que también hay problemas en los datos, limpiarlos, y en efecto eso, como darse uno cuenta que para el cáncer era porque estaban como eso, construyendo como un detector bastante bueno de círculos que los doctores habían hecho. Demuestra que en efecto ese tipo de problemas los hay, ¿no? Problemas en los datos, en todo, y solucionarlos pues tiene también un montón de ventajas. Yo te quería hacer como una última pregunta para cerrar, y es para personas que les gusta mucho este tema, Machine Learning, que obviamente es muy grande, ¿no? Hablar de Machine Learning y ahí uno puede decir como hay demasiadas ramas.
¿qué le diría a esas personas que de pronto les gustaría como empezar un camino para poder estudiar eso, aprender eso? Y también si tienes alguna recomendación como de recursos para que lo puedan hacer, así como mencionaste Coursera que utilizaste para la parte de estructuras de datos y algoritmos cuando estabas aprendiendo. Lo que yo más les recomiendo a la gente es los recursos de Jeremy Howard que se llaman Fast.ai. Ellos tienen varios cursos y libraries, no sé cómo se dice library, pero libraries de Python que hacen las cosas más fácil. Y yo creo que si hoy yo tuviera la meta, si yo no supiera hacer esas cosas y yo digo, yo quiero ir a trabajar en un startup como un ML engineer, o sea, yo creo que es bueno aprender las cosas, pero yo creo que uno solo aprende esas cosas si uno como se pone una meta. Yo quiero trabajar como este tipo de ingeniero en esta compañía. La manera de hacer eso es haz cursos de FastAI, ve a Kaggle y haz una competencia. Simplemente usa las herramientas y muestra porque poder mostrar que uno es una persona práctica que puede de verdad solucionar esos problemas de una manera efectiva y, como tienes esos básicos skills, lo ayudará a uno mucho y en el proceso uno va aprendiendo. Pero sí, yo creo que para aprender esas cosas hay que como ponerse una meta. Tú quieres aprender eso, si uno quiere aprender esas cosas solamente como por conocimiento académico, porque uno le agradece los algoritmos, entonces, bueno, leer unos papers está bien, pero si uno quiere de verdad hacer esto algo central en la vida de uno, que esto va a ser su trabajo o algo, yo creo que hay que poner esa meta, decir yo quiero hacer un proyecto y la cosa más fácil, yo creo que en Machine Learning es hacer una competencia en Kaggle, porque ahí el proyecto ya está listo para uno hacer. No es la cosa más realística porque en Kaggle muchas veces los datos ya están muy limpios, aunque a veces no, pero esa sería mi recomendación. No, Diego, realmente impresionante con todo lo que has logrado, lo que has como estudiado. Los temas son extremadamente interesantes. Y yo creo que muchas personas que pronto nos están escuchando dicen como me encantaría poder hacer lo mismo y ya creo que hay un camino bastante lograble. Entonces, Diego, en serio que muchas gracias por el tiempo y por el espacio y nada, gracias también a ustedes como los están escuchando por escuchar otro episodio de Latente Giros. Ok, sí, gracias. Genial. Súper.